la primera noche el tema del clima que estaba amenazando con la lluvia complicó, mucha gente no se animó a viajar. Y bueno, eso nos complicó un poco a nosotros porque con la cantidad de gente que hubo no cubrimos, con la venta de entradas no cubrimos el costo del espectáculo ese día. Fuimos en pérdida ese día, pero bueno, por suerte el otro sábado nos fue muy bien y pudimos recuperarnos. Sí, seguro. Además, es impresionante las carrozas, la gente se fue muy contenta. Es más, hasta me dijeron por ahí que, esto fue un comentario de alguien que dijo que hasta en Radio Continental, allá en Buenos Aires, habían hablado que tenían que ir a Bunge a ver, por ejemplo, Banda Copados, que era una de las únicas murgas coreográficas, ¿no? Sí, hubo algunos micros por Continental tocando el tema del carnaval de Bunge, por Continental, por Colonia y Radio Rivadavia, creo también que hubo varios comentarios. Se habla por todos lados del carnaval de Bunge, es impresionante, realmente uno ve, porque uno lo vive de una manera, pero después cuando ve las imágenes desde arriba, con el marco de público, con la cantidad de carrozas desfilando, que fueron un montón, es impresionante, es un orgullo, ¿no? Sí, tal cual. Yo el carnaval creo que veré 15 minutos, así de pedacito de 1 minuto, se me hace cortísimo. El otro día cuando vi que estaba para entrar Banda Copada nuevamente, digo, ya pasó la primera vuelta, digo, faltaban disfraces, y no, era que se me había hecho tardísimo, cuando miré la hora eran como 2:30 de la noche. Claro. Se me va volando. Pero después cuando veo el resumen por televisión es impresionante, las tomas desde arriba con el público y la cantidad de disfraces que pasan y la armonía que lleva la comparsa de Lorena, es algo que no se ve muy seguido. Casi que te diría no se ve en ningún lado. Sí, es así. Bueno, este año Pablo se decidió hacer media cuadra más, la gente lo completó, casi que vamos a tener que seguir alargando cuadras. Sí, estaba previsto para la segunda noche, primero estirar esa media cuadra, la primera noche no la íbamos a hacer, y luego dijimos, bueno, vamos a hacerle media cuadra más, y o sea, eran 40 metros, sí, o 30, y bueno, para eso contratemos más, por eso la primera noche fue un gran presupuesto en contrataciones, que nos tiramos a que nos fuera bien. Claro. Pensábamos, o sea, teníamos que meter 3.000 personas para cubrir el costo del gasto de contrataciones y disfraces locales. Y no, llegamos a 2.000 ahí nomás, así que perdimos un poquito de dinero, pero luego la segunda noche se llenó esa parte y a su vez los chicos que estaban ahí cobrando entrada en la entrada del tuvieron que, me llamó, estaba el doctor Dodorico, me llamó, me dice, Pablo, ¿puedo correr la entrada un poco? Sí, digo, no hay problema. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No entra más gente, así que bueno, corrieron la entrada unos 30 metros más. Claro. Hasta más o menos donde tiene la agencia Pepe Yaquero, por ahí, claro, para que aflojara un poco la presión de la gente que entraba. Igual quedó un amontonamiento bárbaro, pero sí. Tuvimos que estirar ese pedacito. Sí, buenísimo, las cantinas estaban completas, así que se ha trabajado a full. Pablo, bueno, después de los carnavales, en los cuales se ha trabajado, como decíamos, a full, un montón, la gente apoyó, se vino a la primera fecha el domingo de la Liga de Fútbol de General Villegas, en la que el tambero era local. Contanos cómo estuvo la primera fecha. Sí, mira, el partido, bueno, Bunge perdió 3-0, pero tratando de verlo objetivamente, ¿no? Creo que por ahí está bien que haya ganado Atlético, fue efectivo, llegó y convirtió, pero me pareció muy abultada la cifra. Yo creo que conté más o menos, hoy voy a ver el resumen, pero creo que conté 6 chances de gol para cada equipo. Atlético metió 3 y Bunge ninguna, pero no me disgustó el equipo, quedé muy conforme yo con lo que vi desde afuera, y con la gente que he hablado, así hinchas que tuvieron en la cancha, más o menos todos piensan lo mismo, así que tenemos fe que este año vamos a andar muy bien, así que todo el apoyo para los chicos y el profe. Seguro, he recibido los mismos comentarios, yo no estuve en la cancha, pero me dijeron, Bunge perdió pero jugó bien, me gustó cómo jugó, me dijeron. Sí, el primer cuarto de hora fue todo de Bunge, tuvo la más clara, y bueno, luego el gol de ellos abre el partido, un disparo desde fuera del área que se desvía, si no el arquero, una pelota fácil para el arquero, se desvía en un defensor, se la cambia de palo, ahí nomás a la salida del medio tenemos la más clara del partido, creo,
una jugada que le queda a Zappa, pero se apuró a definir un poco pensando que estaba en posición adelantada y su disparo se fue afuera, pero luego en el segundo tiempo, cuando Bunge se abrió más para salir a buscarlo al empate, de contra hizo la diferencia Atlético Ameguino, pero tuvo muchísimo trabajo el arquero visitante y salvó, ya te digo, 5 o 6 chances de gol muy claras, la salvó, o sea que es muy abultado el 3-0, pero bueno, está bien. Los goles por ahí se hacen, no se merecen y claro, fue un justo ganador. Lo único que me parece una abultada la diferencia exageradamente. Exacto. Bueno, ahora se viene Sportivo el próximo domingo. Sportivo que bueno, teníamos una noticia, ahora seguramente la vamos a comentar, que uno de sus jugadores tuvo un accidente de tránsito. Seguramente lo vamos a comentar en un ratito. Se viene Sportivo, hablábamos el otro día con Ezequiel, con el técnico del Tambero. Vienen trabajando bien, muy seriamente, tranquilos, con perfil bajo podríamos decir, pero yo creo que va a dar que hablar Bunge este año. Sí, yo creo que sí. Me gustó mucho el equipo. Hubo 15 minutos que teniendo en cuenta el rival, ¿no es cierto? Que es un rival que se ha reforzado con jugadores de mucha experiencia, que todos han estado jugando Argentino B, Torneo del Interior. Uh-huh. Tienen un presupuesto muy elevado, tienen un técnico viviendo ahí, tienen todo el plantel viviendo en Ameguino con todos los jugadores refuerzos de afuera, entrenando doble turno, sueldos elevadísimos, o sea, tienen un plantel muy bueno, ¿no es cierto? Claro. Por los nombres y la trayectoria. Uh-huh. Así que como Bunge se lo llevó por delante esos 15 minutos, me dejó una muy buena impresión y creo que nos va a ir bien en el largo del año, se está trabajando muy bien. Los chicos que están acá están bien metidos, entrenando todos los días, y los chicos que vienen de afuera, la verdad que me gustó el nivel de ellos, así que creo que a medida que vayan pasando los partidos y el equipo se vaya armando bien, vamos a tener muy buenos resultados. Seguro que va a ser así. Pablo, te agradecemos el contacto, seguramente charlaremos. Hay cambio de horario para la próxima fecha, ¿verdad? No sé si tenés ya los datos, creo que se adelanta una hora, ¿no? Creo que se va a adelantar, sí, no sé bien qué van a definir, pero lo que más o menos se hablaba la otra vez era que volver al horario de las 14 la tercera y a las 16 la primera, pero no tengo todo confirmado. Uh-huh. En estos días va a salir el boletín de la liga, supuestamente el viernes, con los últimos pases que entren, sale el último boletín y ahí definirán el horario. Está bien. Perfecto, gracias Pablo. Con respecto al carnaval, déjame agradecer, sí, claro, a todos los que hicieron algo, a que sumaron su granito de arena. La verdad que sin la ayuda de todos los colaboradores sería imposible atender a tanta cantidad de gente. Se hizo muy difícil, pero trabajaron 3 horas sin parar, sin respiro, así que esa gente, un agradecimiento muy grande por parte del Fútbol Club y a la gente que colaboró la tarde en el armado de las mesas, sillas, uh-huh, a la gente del Club Social que nos presta el salón siempre cuando se cambian, como había 4 comparsas, había 2 en la cancha y 2 cambiándose en el salón del Club Social, a la gente que presta su frente de su casa, el patio para guardar sillas, claro, para armar una cantina, todos los vecinos de esa calle la verdad que se portan de 10. Y bueno, un agradecimiento para ellos y para todos los colaboradores que estuvieron esa noche ahí a altas horas a la par de la comisión trabajando para que el carnaval saliera bien y que el pueblo después quedara limpio como estaba antes. Seguro. Ha tomado tanta trascendencia el carnaval de Bunge que casi que se ha convertido en la fiesta del pueblo, vamos a decir, porque otro pueblo tiene, qué sé yo, la jineteada, otro Charlones, por ejemplo, tiene el certamen. Bunge yo creo que tiene los carnavales, es la fiesta del pueblo casi. Sí, es como la fiesta de cerveza en Piedritas, claro, el certamen en Charlones y creo que los carnavales en Bunge. Uh-huh. Sí, ha tomado la identidad Bunge con el tema de carnavales. Hasta creo que teniendo un poco más de trascendencia ya que los de General Villegas, ¿no es cierto? Por la cantidad de gente que viene y la cantidad de disfraces que viene, que tuvimos en la segunda noche cerca de 30 disfraces, ¿viste? Es muchísimo, había 7, 8 batucadas, entre batucadas, comparsas y murgas. O sea, llega el momento, esa semana, para el jueves o viernes eran llamados continuamente, 3, 4, 5 llamados por día de gente que quería venir.
Claro. A desfilar. Y bueno, yo decía que ya no teníamos el presupuesto agotado, no podíamos cubrirle ningún gasto, y bueno, lo que querían ellos era venir. Así que dicen, bueno, vamos igual, si lo contan que nos den un permiso para entrar, vamos igual. Claro. Porque también les gusta a los que están participando dentro del desfile sentir el calor de la gente que tienen acá en Bunge, ¿no es cierto? Que por ahí no lo tienen en otro lado. Seguro. Así que sí, es muy bueno para el carnaval, y bueno, esperemos que siga creciendo. Vamos a ver qué pasa el próximo año. Seguro. Pablo, muchas gracias por el contacto y estaremos hablando más adelante. Muy bien, Ariel, muchas gracias a vos y saludos para todos. Un abrazo. Chau.